Buenos días, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida para este estudio diario de la Palabra de Dios. Hoy vamos a empezar el recorrido por el libro del profeta Ezequiel, que es contemporáneo del profeta Jeremías y del profeta Daniel. Mientras que Jeremías estaba profetizando en Jerusalén, con los judíos en Israel, el profeta Ezequiel empieza a profetizar en los cautivos que habían sido llevados a Babilonia. Así es que me alegra que juntos podamos continuar reflexionando en esta etapa tan importante, tan difícil, pero tan poderosa que Dios nos ha dejado en su palabra. Vamos a orar a Dios. Señor Dios, Padre Celestial, te rogamos que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Danos la sabiduría para recibir tu mensaje que es verdad, que es vida. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy voy a hablar una pequeña introducción. ¿Quién escribió este libro? Su autor es Ezequiel. Dice la Biblia que es el hijo de Buzi. Él era un sacerdote de la tribu de Leví. Él fue llamado por Dios para ser profeta. A los 30 años empezaban a servir a Dios en el templo. Y en ese momento era mucho más fácil, mucho más sencillo ser sacerdote que ser profeta de Dios. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran apreciados, valorados, admirados, reconocidos por la sociedad, mientras que generalmente los profetas eran menospreciados, eran desechados, porque confrontaban, porque generalmente hablaban para señalar los pecados, la maldad de la gente y que se arrepintieran. Y obviamente, pues eso tristemente a mucha gente no le gusta. Pero Ezequiel fue llamado. Su nombre significa Dios fortalece. Y ese fue precisamente su misión, ser fortalecido por Dios para hablar con firmeza, para hablar con esperanza. Sí, aunque desgraciadamente en muchas ocasiones el pueblo de Israel, allá en la cautividad, no quiso escucharlo. Ezequiel vivió y profetizó allá en el exilio, cuando el pueblo se encontraba cautivo, digamos así, en Babilonia, lejos de su tierra, lejos del templo. Y obviamente eran tiempos muy, muy difíciles. Cuando empieza su ministerio, la ciudad, el templo de Jerusalén estaba por caer, estaba por ser destruido. Sin embargo, aun cuando muchas personas habían sido llevadas cautivas a Babilonia, ellos esperaban o decían, no va a suceder esto, no va a caer, no vamos a destruir, no nos van a destruir. Pero, como vemos en la historia, la destrucción llegó. ¿Cuándo y por qué se escribe este libro? Este libro se escribe aproximadamente en el 593, cuando ya llevaban más o menos unos 5 años cautivos un grupo de personas allá en Babilonia. Hay que recordar que Nabucodonosor se llevó primero en el 608, 609 a un grupo de personas y después se lleva en el 598 a otro grupo de personas para Babilonia. Se llevó a los príncipes, a los que tenían un oficio, a los que eran importantes y que sabía que le iban a ayudar para hacer crecer y engrandecer su ciudad. Entre ellos se llevó a Ezequiel, entre ellos se llevó también a Daniel y a sus amigos, ¿se acuerdan ustedes? Príncipes de Israel, y los puso como siervos, como servidores. Así es que también se había llevado a Ezequiel, y ya había pasado 5 años que estaban allá en Babilonia. Tenían, como he venido diciendo, cierta libertad, gozaban de ciertas cosas buenas, y bueno, estaban juntos viviendo, ya se estaban adaptando a ese estilo de vida, y muchos de ellos seguían insistiendo neciamente que Dios no iba a destruir a Jerusalén,
Ellos decían, no, Dios va a proteger a su templo, Dios va a proteger a su gran ciudad. Así es que esta cautividad pronto se va a acabar, pronto se va a ir. Y seguía habiendo profetas y sacerdotes que alentaban este pensamiento, engañando a la gente y engañándose a sí mismo. Ellos pensaban que podían seguir de rebeldes, pecando, desobedeciendo y que no iba a haber consecuencias. Qué equivocados estaban. Así es que el propósito de este libro, el propósito que Dios llama a Ezequiel, son varias cosas muy interesantes. Y por eso comparto que este libro es muy práctico para nuestros días y es muy necesario para esta generación. ¿Por qué? Porque este libro nos va a mostrar la santidad y la justicia de Dios. Así es, mis hermanos, vamos a ver que Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios que adoramos, el Dios que mandó a Jesucristo para ser el Señor y Salvador nuestro, es un Dios, hermanos, santo y justo. Sí, es misericordioso, pero Ezequiel nos va a mostrar que Dios merece la santidad y que por lo tanto el acercarnos a Él tiene que ser con esa conciencia. El estilo de vida de sus hijos tiene que ser en santidad, apartados para Dios, porque está la justicia. Una y otra vez vamos a encontrar que Dios no va a permitir el pecado, no va a permitir la maldad, no va a permitir que la gente siga recibiendo las bendiciones mientras viven en pecado, mientras viven en rebeldía abierta delante de Dios. Dios, mis hermanos, es santo. Y lo vamos a ver aquí en este texto una y otra vez. Otro de los propósitos es corregir las falsas esperanzas. Dios llamó a este profeta para que le diga a la gente, espérense, no hay esperanza para nosotros. Ya hay juicio. El juicio está aquí cerca. El juicio va a hacer que Dios destruya al templo, a la ciudad, y que haya una destrucción completa y total. Así es. ¿Y saben por qué? Por nuestro pecado. Por lo tanto, mucha gente no se va a salvar mientras no se arrepientan, mientras no reconozcan su pecado. Así es que Dios va a llamar precisamente a este profeta para decirles, la destrucción ya está en camino. La consecuencia de su pecado ya está. Y por otra parte también, Dios va a usar este profeta para dar esperanza verdadera. Una esperanza, qué contradicción podemos decir, pero no, porque después del juicio, Dios promete restauración. Dios promete perdón, Dios promete un corazón nuevo cuando la gente se arrepiente, cuando haya un pequeño grupo de personas que se arrepienten. Claro, las consecuencias las van a sufrir, pero Dios promete estar con ellos. Dios promete fortalecerlos y estar allí en medio de esa cautividad. Y no por sus méritos, sino por la misericordia, pero también por mostrar un corazón arrepentido. Ese es el propósito, mis hermanos. Un propósito triple. Mostrar que es santo, corregir las falsas esperanzas y dar esperanzas verdaderas. Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a ver una y otra vez y que se repiten en este pasaje varias ocasiones? Primero que nada, hermanos, vamos a ver la gloria de Dios. Por eso, después de pensar, orar, qué tema o qué libro les comparto, Dios puso en mi corazón este libro de Ezequiel, porque vamos a ver la gloria de Dios, cómo Dios es, y vamos a ver cómo se aparece en muchas ocasiones y que Él no está limitado al templo de Jerusalén, Él no está limitado a una religión o a un grupo de una nación, a un grupo humano. No, mis hermanos, Él también se hace presente en Babilonia. Él reina aún sobre los reyes de Babilonia. Esto es muy interesante. Reina sobre todo
y sobre todos, y está en todas partes. Él es soberano. Ya lo habíamos visto en Jeremías, pero aquí lo vamos a ver una vez más, que Él es soberano. Nada de lo que pasa se le escapa de la mano. Pero vamos a ver y conocer la gloria del Dios que adoramos. Y esto nos va a llevar a reflexionar cómo estamos viviendo ante este Dios todopoderoso. La segunda cosa que vamos a ver también y que es un tema muy importante en esta profecía es la responsabilidad personal. Cada uno es responsable por sus propios pecados. Sí, no basta con decir, soy hijo de Abraham. No basta de decir, diríamos nosotros, nací en una casa cristiana, nací en un hogar cristiano. No basta. Cada uno es responsable y cada uno debe arrepentirse, obedecer a Dios y vivir en santidad. De lo contrario, va a sufrir consecuencias. Eso es lo que vamos a ver. El tercer tema también que vamos a ver en este libro es el arrepentimiento y el juicio. Sí, mis hermanos. ¿Por qué? Como hemos dicho, Dios juzga el pecado. Y en los primeros capítulos del libro todavía no llegaba la destrucción. Y vamos a ver que la destrucción viene ahí en el 86, si se escribe en el 95, en el 593 más o menos, y la destrucción es en el 586, o sea, pasaron unos 7 años en que efectivamente se cumple la promesa de Dios, se cumple el juicio de Dios, porque Él juzga los pecados. Pero este juicio es para que el hombre se arrepienta, se vuelva a Él y tenga vida eterna. Toda disciplina de parte de Dios es para eso, para que nos arrepintamos y volvamos a tener esa comunión con Él. Y la cuarta cosa, el cuarto tema, es la de la restauración futura. Sí, vamos a ver también muchas imágenes, muchas enseñanzas que apuntan a la venida del Señor Jesucristo, el reino venidero, sí, el reino de gloria de Dios, donde hemos sido llamados y que el Nuevo Testamento nos dice quiénes van a ser parte de este reino celestial. Así es que le animo, mis hermanos, pues, para que podamos estudiar y meditar. ¿Por qué, hermanos? Porque como iglesia cristiana, como hijos de Dios, nosotros, hermanos, entendemos que este libro es la palabra de Dios. Y este libro, mis hermanos, nos enseña estos temas de santidad, el odio al pecado, pero también nos enseña que es rico en misericordia. Nos enseña que no podemos vivir en pecado, en rebeldía, en maldad y que no pase nada, porque Dios es justo. Y cuando vivimos en desobediencia, vamos a sufrir las consecuencias. Este libro entonces nos recuerda que Dios también está presente aún en las pruebas, en las dificultades, y que tiene planes maravillosos y nunca van a fallar. Este libro, mis hermanos, nos enseña o es un llamado a que seamos fieles, a que seamos santos, a que vivamos guardando sus mandamientos y sus enseñanzas, sabiendo, mis hermanos, que el Señor es glorificado por nosotros los que obedecemos, pero también por aquellas personas que entregan su vida a Cristo. Así es que le animo, mis hermanos, para que juntos sigamos poniendo atención, reflexionando, analizando y sobre todo decirle a Dios, queremos hacer tu voluntad, queremos vivir en santidad. Y verá, mis hermanos, cómo nuestro pensamiento, nuestra vida va a seguir siendo transformada por Dios a través de su Espíritu Santo, usando este pasaje, este libro maravilloso. Que Dios lo bendiga.